Hola gente, acaba de terminar la primera temporada de So Son of Frieren y es un excelente momento para que hablemos del por qué esta obra es tan amada por unos y odiada por otros. Empecemos por el principio, ¿o no? Pues no, Frieren es una historia que se sale de las estructuras tradicionales y no empieza por el principio, sino por el final. Pero, ¿cómo es esto posible? Pues bien, el llamado viaje del héroe es una estructura que se ha usado por muchos años en historias como Kimetsu no Yaiba, Fullmetal Alchemist o El Señor de los Anillos, en la cual el protagonista emprende un viaje de autodescubrimiento, enfrenta desafíos, supera obstáculos y regresa transformado, porque no hay forma de que sea el mismo luego de lo que vive en su aventura. En el caso de Son of Frieren, el viaje del héroe ya terminó, ya vencieron al rey demonio y todos retomaron sus vidas. Lo más emocionante ya pasó y apenas sabemos fragmentos de esa aventura. Por eso les digo que la historia parte del final. Es como si nos contaran la vida de Frodo luego de haber destruido el anillo, encerrado en su casa, escribiendo sus memorias o dando un paseo por la comarca, bebiendo cerveza con sus amigos, recordando la aventura. Qué aburrido sería eso. Pero entonces, ¿por qué contar una historia cuya parte más emocionante ya terminó? ¿Por qué no contar la aventura que vivieron y que ha de ser mucho más interesante, llena de obstáculos y de secuencias de acción? Estamos ante una historia de desarrollo de personajes, en donde lo importante es ver los cambios que va viviendo Frieren de acuerdo con las enseñanzas que aprendió en su viaje. Este tipo de historias avanzan a un ritmo más pausado, dedicando tiempo a la construcción de los personajes, a sus motivaciones y sus relaciones con otros personajes, e incluso con ellos mismos y su entorno. Para ello, además de paciencia, se necesita poner especial atención en los detalles y simbolismos de la obra, ya que suelen dejar mucho a la interpretación del espectador, exigiéndole un mayor análisis de lo que están viendo. Son historias que profundizan en los personajes y exploran las emociones que viven con una mayor sutileza. Todo este conjunto de cosas hacen que las historias de desarrollo de personajes no conecten con todo tipo de público, sobre todo con aquellos que buscan una experiencia más dinámica o rápida, muy adecuada para nuestra actualidad. Entonces, ¿por qué si tienen una narrativa tan profunda no son del agrado de todos? Bueno, una de las razones principales radica en que algunas personas pueden sentirse más atraídas por tramas llenas de acción, intriga o suspenso. Personas que buscan una experiencia más dinámica o rápida, como cuando ves Jujutsu Kaisen o las películas de John Wick. Las historias centradas en el desarrollo de personajes tienen numerosas ventajas y beneficios. Por ejemplo, ofrecen una mayor profundidad emocional, permitiendo conectar de manera más íntima con los personajes y sus experiencias, haciendo que empatices con ellos, que los comprendas e incluso te pueden llevar a reflexionar sobre tus propias vivencias, lo que enriquece significativamente la experiencia narrativa y puede llegar a tener un impacto profundo en nuestra forma de ver el mundo. Son historias más realistas y auténticas en cuanto a sus temáticas, ya que se centran en aspectos universales de la condición humana como el crecimiento personal, la superación de obstáculos y la búsqueda de significado a la vida misma. Su única desventaja es que requieren mayor paciencia por parte del espectador. Esto me hace pensar en que Frieden, al carecer de escenas constantes de acción y al mostrarnos el desarrollo de personaje de Frieden, no ha tocado a todo el público por igual. Esto requiere mayor paciencia, como les decía, y una aproximación a las emociones de los personajes. Incluso necesitas haber vivido ciertas cosas para entender mejor lo que está pasando en la historia, lo que esta historia busca transmitir y, ¿por qué no?, una introspección hacia nuestras vivencias, porque cuántas veces no hemos estado rodeados de gente que nos marcó y que dejamos pasar sin saber lo importantes que eran para nosotros, personas que ya no están y que justo en su ausencia encontramos su valor. ¿Cuántas veces no hemos menospreciado las experiencias y sentimientos de los demás por creer que eran tonterías cuando en realidad eran cosas importantes para esas personas y nosotros debimos ser más empáticos? En resumen, Son of Freedom no es para todos y eso está perfecto porque el mundo de la narrativa es tan extenso que no siempre puede tocar a todas las personas de la misma forma, pero que a ti no te guste algo no significa que sea una mala obra. Y sí, estamos ante una historia hermosa que si estás abierto a ella puede hacerte apreciar más la belleza de la vida misma.
A ti, ¿qué te ha parecido So Son of Freedom? ¿Es tan buena como dicen o están exagerando? Cuéntame tu opinión que la estaré leyendo. ¡Chao!